Muy buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen. Estamos una vez más en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto Ministro Pistarini, donde nos embarcaremos hoy con United Airlines. Una vez más, lo hemos hecho el año pasado, rumbo a Houston, a bordo de su Business Class Polaris en el 777-200. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. No tenemos mucho tiempo hoy, vamos a hacerla bastante corta. Check-in, qué linda la luz del aeropuerto. Check-in, a visitar a una amiga y al embarque. Bueno, yo estoy pasando por una invitación por el Fast Track. Me han hecho pasar por aquí y la fila normal de migraciones es un absoluto escándalo de gente. Al Star Alliance Lounge, que está detrás mío, y aquí, justo detrás de este vidrio, está el lounge de One World, que es de Iberia y American Airlines. Y justo aquí detrás mío está el lounge de One World, que es de Iberia y American Airlines, que curiosamente estos dos lounges tienen cosas contradictorias. El Star Alliance Lounge es un lugar bastante agradable, mobiliario, ambiente y demás. La comida es bastante floja y sin embargo este, que está detrás mío, es un horror a nivel estético, pero la comida es muy buena. Así que nada, si vuelan con One World les va a tocar una de cal y una de arena. Si vuelan con Star Alliance les va a tocar dos de cal y una de arena. Les voy a hablar aquí a mi micrófono porque hay mucha gente. Hola, ¿me reciben? Houston. Tenemos un problema. Estoy en el Star Alliance Lounge en Ezeiza. Es un lounge que, bueno, muchos conocerán en Argentina, la gente de Latinoamérica, muchos también. Es un lounge que es simpático en su aspecto. Es un poco limitado en su variedad de comidas y bebidas, pero bueno, está bien, digamos que está bien. Es un buen lugar para esperar por tu vuelo. En una media hora nos iremos para el embarque. Voy a intentar mostrarles el avión desde fuera. Es un avión, recién lo estuve viendo en Flight Radar, es un avión que tiene 26 años, o sea, ha corrido sus Pellegrini. Sin embargo, bueno, por supuesto tiene todo el interior renovado y demás. Un avión muy agradable, ya lo verán. Me voy a comer un par de empanadas, que es lo mejorcito que vi por ahí, y en un rato nos vamos al embarque. Este es mi asiento, el último de la cabina, que tiene como esta estructura que los demás no tienen. Y está muy bien porque está contra las ventanas, digamos, lejos del pasillo, ¿ven? Tengo todo este espacio hasta el pasillo. Los asientos pares, ven que tienen todo ese espacio del lado de la ventana, incluso ni ventana tiene. Y el asiento está del lado del pasillo, por donde te pasa la gente por al lado, mucho menos privado y más movido. Luego los asientos intermedios tienen en las filas pares estos que están separados uno del otro, y en las filas impares estos, donde está esta pareja, que están pegados uno al otro. A ver, claro, tú me dirás, ¿y si no viajo con nadie, qué clase de privacidad tengo? Bueno, si no viajas con nadie, en ese tipo de asientos puedes levantar esta divisoria. Entonces el asiento quedaría así. Tampoco está mal. Vamos a inspeccionar un poco qué es lo que hay en el asiento. United en este sentido se ha renovado bastante y es interesante. Hay una especie de manta para lo que es durante el vuelo, una especie de edredón para lo que es modo cama para dormir, una almohada bastante acolchada y un almohadoncito. Es como un almohadón ortopédico, vamos, o sea, estos
como durito. Acaban de traerme el trago de bienvenida. Había para elegir agua o vino gaseoso, lo que sería sparkling wine, que sería una especie de champagne, digamos, de la salada. Esta es la sección delantera, son dos. Esta sección es bastante más multitudinaria que la trasera. Ahora van a ver. La trasera tiene apenas 5 filas, ¿ven? Esta es la última, que es la mía, mi asiento, y justo detrás ya viene esta cortina que separa Business, Polaris de Premium Economy, que son apenas 3 filas, y luego clase turista. El monitor está bastante bien, uno lo tiene bastante cerca, es decir, llego a tocarlo con la mano. Debajo tiene un espacio como para acomodar un teléfono, un libro, algo fino, una tablet, y al lado una toma USB para dejarlo cargando. Y por último aquí un botoncito para colgar chaquetas. Este es el menú de Polaris que ahora les voy a mostrar, el menú para esta noche. Igualmente yo ya preordené online espacios de almacenamiento. Este de aquí, donde están también los auriculares noise cancelling, y una botellita de agua que ya te dejan para pasar la noche. Desde antes del embarque esto está muy bien. Una luz de lectura individual. Este como veladorcito que es muy mono, a mí me gusta mucho cómo queda. Aquí tienen el mando a distancia, lo que sería el sistema de entretenimientos, un enchufe universal y los plugs de los auriculares. En este espacio aquí, debajo del apoyabrazos derecho, tenemos el amenity kit, que luego veremos en detalle, y un mini espacio. Esto sí que es para un móvil directamente. Bien, este es el amenity kit. Aquí está el antifaz y unos tissues, unos pañuelos de papel. Vamos a quitar esto. Aquí tenemos como una bolsa con 2 o 3 cremas, los calcetines, unos tapones para los oídos, cepillo de diente y pasta de dientes y un bolígrafo. Me encanta. La mesa bastante amplia, muy robusta, ¿sí? Estas mesas en general, por ejemplo, recuerdo en Air Canada, tienden como a vencerse. Esto es muy rígido, es como un Ford. Los controles del asiento muy intuitivos. Básicamente con esta rueda de aquí tienen posición cama o asiento en vertical, y luego los pequeños detalles de respaldo, luz, privacidad. Por ejemplo, esto aquí es muy interesante, un botón para que no te molesten. De hecho, debería encenderse aquí el número 15 y el cartelito de no molestar. Los tripulantes están todos vestidos con motivos navideños, porque claro, hoy es 23 de diciembre. Tienen suéter, sombreritos, en fin. Tenemos disponibles los asientos que está en el Economy Plus. $242 el upgrade de Economy a Premium Economy. Caro. Este apoyabrazos, como comenté más de una vez, se aprieta este botón y se incorpora a lo que sería el modo cama. Ahora voy a poner el asiento en modo cama para que lo veáis. No es particularmente amplio, aunque es bastante cómodo. Hay mucha gente que esta sensación de cofre, de cajón, le molesta. A mí me encanta. Y además, en el caso de este asiento, particularmente el 15, tiene nada menos que 3 ventanas. Por tanto, no da tampoco mucha sensación de encierro. A mí me parece el mejor asiento de la cabina. No sé si hay otro que tenga 3 ventanas, creo que no. Como pueden ver, se angosta un poquito a la altura de los pies, pero nada grave. Nos acaba de avisar el capitán que va a estar muy movido en lo que es el despegue y la subida. Que no nos despeguemos del asiento hasta que apaguen los cinturones de seguridad, lo que tiene toda la lógica del mundo. Pero bueno, lo especificó puntualmente porque parece que el clima no está bueno aquí arriba. Y nos acaban de traer, que curiosamente esto siempre hay que pedirlo, ahora lo acaban de traer espontáneamente, pantuflas para el vuelo. En estos momentos les estaremos presentando un video que muestra las medidas de seguridad de este 777. Please take a moment to look around.
You're gonna like this story because it's about kids. When does it start? With a flight time that works for you. Where does this story take place? El sistema de entretenimientos, que ya lo vimos alguna vez. Bueno, lo que descubrí, con un dedo no va, pero con dos va, con tres obviamente va, pero digamos que con dos dedos se resuelve, como tantas cosas. Igual digo, aunque se puedan pasar con dos dedos, no hay manera de seleccionarla. Me voy a pasar a ese asiento a mirar la tele. Bueno, me cambié de asiento, ¿ven? Ahí está mi asiento, me vine al del medio para mostrarles porque mi monitor no funciona. Salimos de Buenos Aires, atravesamos Argentina en sentido noroeste, estamos por entrar al norte de Chile, Antofagasta. Seguramente bordearemos todo lo que es la costa de Lima, la costa de Perú, pero Lima puntualmente y Trujillo. Y luego sí, ya cruzaremos América Central para aterrizar en Houston mañana por la mañana. No sé si fui muy claro, pero sería algo como así. Tac. Aquí sí que se ve bien, ¿ven? En orden alfabético, las de la A, B, C, cualquier cantidad de películas, ¿sí? Luego las pueden buscar o las pueden poner que aparezcan más grandes. Esto es mucho más razonable que lo que les mostré antes en mi monitor, que evidentemente no funciona. Vamos a dar una ojeadita rápida al menú. Entre los aperitivos hay camarones, que son gambas con cilantro y lima, y ensalada de mozzarella de búfala con tomate. Y como plato general, no opcional, sino que viene en todas las bandejas, una ensalada de hojas verdes con palmitos, tomates, naranjas y queso de cabra. Los platos principales, el que yo pedí, el lomo grillado con papa gratinada, pechuga de pollo a la parrilla, camarones marinados y canelones de queso y choclo. De postre, helado de vainilla con toppings, un plato de postre que no sé qué quiere decir, y un plato de quesos variados. Durante todo el vuelo la tripulación te puede servir snacks dulces y salados, frutas frescas, un sándwich de 3 quesos y sopa de patata y puerro. Antes de la llegada, como desayuno, panqueques de dulce de leche con garrapiñada de almendras y fritata de espinaca, es decir, una especie de omelette de espinacas con tomates asados y ragú de hongos. Ligerito todo. Okay, get you a drink. Would you like some water as well? Sparkling water, Got it. thank you. You're welcome. Trajeron 20 minutos, 22 minutos después del despegue, trajeron el aperitivo, que son unas nueces calientes. Elegí un tinto de Sonoma y agua con gas. Honestamente a mí no es algo que me fascine que me pongan el vino en estas copas. Do you need anything else to drink at the moment? No, Okay. thank you. La bandeja viene con esto que es estándar para todo el mundo, es una ensalada de hojas verdes y frutas, pan, mantequilla, sal, pimienta, aceite de oliva, o no, en realidad es un sacheto balsámico con aceite de oliva,
De entrante me pedí las gambas, había dos opciones, una era esta y la otra una ensalada de tomate y mozzarella. Y de segundo pedí el lomo con grillé de patatas y pimientos. Oh, enjoy. Y de postre elegí el helado de vainilla con topping de caramelo caliente. El lavabo de United no está mal. Bueno, se abren las cosas. Aquí tiene jabón, crema para las manos y crema para la cara. Pero está bien. Bueno, ahora sí, volviendo a mi asiento, con la camita ya armada, voy a intentar dormir 6-7 horitas de siesta. Nos vemos mañana en el desayuno sobre Estados Unidos. Adiós. Muy buenos días a todos, llegó el desayuno. Estamos a 1 hora y media de Houston ahora mismo. Las opciones para plato principal eran crepes de dulce de leche y tortilla de espinacas, si no recuerdo mal. Bueno, no era muy difícil la elección. La bandeja trae también un plato con frutas frescas, un croissant, un yogurt, mermelada, mantequilla y zumo de naranja. Hasta que el capitán apague el aviso del cinturón de seguridad indicando que llegamos a la sala de desembarque. Una vez más, les recordamos que Houston es nuestro primer puerto de entrada a los Estados Unidos. Todos los pasajeros estarán pasando por inmigración y aduanas, incluyendo aquellos que tengan conexión. A nombre de United Airlines, miembros de Star Alliance y especialmente de su tripulación de Houston, gracias por haber volado con nosotros esta noche. Esperamos que va a ser un bonito día aquí en Houston, a donde sea su destino final hoy. Get everything off the plane. Yes. Very nice. Merry Christmas. Sorry for your time. Bye, thank you very much. Bye. Bien, desembarcando en Houston, nada, voy a pasar en migraciones. Tengo una maleta despachada. Voy a recoger todas mis cosas y luego les cuento mi conclusión final sobre este vuelo. Muy bien, llegado ya a mi hotel de Los Ángeles. Este de aquí, no, estoy en Houston, ahora mismo en el aeropuerto de Houston. Este es mi hotel, en donde me voy a quedar aquí como tengo una escala larga. Esta noche sigo viaje a Los Ángeles. Decidí quedarme aquí para dormir, descansar, bañarme, etcétera, volver fresquito al aeropuerto para grabar un nuevo vídeo probablemente, que va a ser el vuelo de hoy por la noche de Houston a Ontario. Ni siquiera voy a Los Ángeles, voy a Ontario, pero bueno, ya les contaré más de esa historia la próxima semana. El vuelo en la Business Class de United estuvo muy bien, el asiento es cómodo en todas sus posiciones, es un poco angosto quizá en modo acá, pero yo dormí bastante bien, no me puedo quejar. La comida en United nunca fue su fuerte y sigue sin serlo. Y la tripulación estuvo muy agradable a la americana, ¿no? O sea, es esta cosa medio fingida, pero al mismo tiempo como muy activos y demás. Bueno, estuvo bien. Estaban todos vestidos como hoy es Navidad. Bueno, no, hoy es 24 en realidad, mañana es Navidad, pero bueno. Ya en el vuelo estaban todos vestidos con suéteres de Navidad, con gorros de Papá Noel, etc. Así que nada, fue una experiencia particular. La cabina de business, la sección donde estaba yo, son dos secciones. La delantera estaba muy llena, la segunda estaba casi vacía, éramos 4 probablemente, con lo cual fue un vuelo súper silencioso, muy tranquilo. El monitor no me anduvo, es cierto, me anduvo en todo el vuelo, menos mal que tenía el asiento al lado libre y pude ir ahí a mirar pelis. Así que eso, este es el último vídeo que grabé en el 2024, así que espero que me acompañen como el año anterior, que se suscriban al canal, por supuesto, que le den un like a este video si les gustó, un me gusta bien grande,
Y cualquier comentario que tengan me lo dejen aquí debajo en la sección correspondiente. Bienvenidos un año más al canal, gracias por estar ahí. Les mando un abrazo enorme allí donde sea que estéis y nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight